Hola, hola, un cordial saludo. Mi nombre es John Eider Gaviria. Los invitamos a este nuevo capítulo del Comité Podcast. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante que son las prácticas recomendadas en atención temprana. Para ello nos acompaña el terapeuta ocupacional Jorge Ortiz, que también es magíster en atención temprana y desarrollo infantil. Jorge, buenas tardes, gracias por acompañarnos en este espacio. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes, gracias a todos los que nos ven. Espero que este espacio sea ilustrativo y de mucho conocimiento para todos. Antes de entrar en materia, recuerden activar las notificaciones o la campanita de notificaciones de las redes sociales del comité que aparecen en la pantalla para que puedan seguirnos todos nuestros contenidos que vamos a sacar cada semana. Ahora sí, entremos en materia, Jorge. Se habla mucho del concepto de prácticas recomendadas en el ámbito de lo social, de la familia, de lo educativo, muy enfocado también o en diferentes entornos, especialmente el de los niños. En realidad, ese concepto, ¿qué son las prácticas recomendadas en atención temprana? Mira, esto es un concepto que viene hace tiempo trabajándose en una serie de países, por decirlo así, donde prácticamente lo que proponen es que los profesionales de la salud, instituciones de salud, escuelas, familia, docentes, nos ajustemos como a ciertas acciones, por decirlo así, que están enmarcadas en lo mejor que se le puede brindar a los niños en sus contextos naturales. ¿Esto a qué hace referencia? Entonces, hablar de prácticas recomendadas, porque esto es algo que propone la División para la Primera Infancia, nos dice que tiene más o menos 8 dominios, pero entre ellos, digamos que los más relevantes, aunque todos son importantes, se centran mucho en temas de familia, ambiente, liderazgo y otra serie de dominios que permiten, digámoslo así, tener unas prácticas adecuadas para las interacciones que nosotros tenemos en el día a día con nuestras familias, especialmente para aquellos que de alguna otra manera necesitan de algún proceso, sea terapéutico, de rehabilitación, etc. Lo que las prácticas recomendadas nos están diciendo desde hace años, aunque la Clasificación Internacional del Funcionamiento también lo dice, es que las cosas ya están en el ambiente. La familia tiene las herramientas y prácticamente somos nosotros, los profesionales, tanto de la salud como de educación, y también están llamadas otras entidades a empezar a labrar un camino diferente. ¿Para qué? Para darle a la familia lo que necesita, por decirlo así, en su justa medida, o sea, sin crear más necesidades que las que ya tienen, porque realmente las familias, con todos estos cuentos del desarrollo, algunas sufren y mucho. Entonces, darle ese camino que es necesario, con herramientas específicas, basada en un soporte científico, ayuda a que estas familias caminen un poquito mejor, a que tomen decisiones de una manera más asertiva y que el terapeuta vaya cambiando la forma en cómo se vislumbra realmente ese rol que tiene dentro de estas intervenciones. Estas prácticas recomendadas, Jorge, ¿están enfocadas en qué tipo de profesionales de la rama, digamos, de la salud, de educación, que estén enfocados solamente en educación temprana para niños, o cómo es el enfoque que se tiene? Pues cuando uno habla de prácticas recomendadas en atención temprana, está hablando de prácticas que son recomendadas, pues valga la redundancia, para niños entre los 0 y los 6 años, pero especialmente para aquellos que tienen algunas condiciones de salud o ciertas situaciones en su salud, digamos, un diagnóstico, una enfermedad, algo que ponga en riesgo como ese funcionamiento. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que las prácticas en atención temprana permean a cualquier profesional que atienda a niños entre los 0 y los 6 años. Entonces, llámese un terapeuta ocupacional, un fisioterapeuta, un fonoaudiólogo, un médico, un maestro, ¿sí? Especialmente en los ámbitos donde más se mueven los niños, en este caso lo escolar y muchas veces la familia, porque aquí en estas prácticas lo que también se busca es construir algo que se llama las atenciones centradas en familia, donde se construye capacidad familiar para que la familia de a poquitos pueda ir tomando sus propias decisiones y vaya sacando adelante ese mundo.
Bueno, ¿desde cuándo empezamos a hablar en Colombia de esta terminología? ¿Eso se debía a qué? ¿Algún momento histórico en Colombia que se activa lo de las prácticas recomendadas? ¿O cuándo nace en Colombia? Yo, Neider, te confieso algo, pues así como de manera personal. Cuando yo estaba haciendo el trabajo de la maestría, empecé a buscar revisiones, información, artículos sobre qué se estaba haciendo aquí en Colombia frente a eso. Y no se está haciendo mucho. O sea, realmente lo que existe aquí en Colombia, hay algunas de las cosas que incluso programas como En Comienzo, Sin Barreras, que es un programa de la Alcaldía de Medellín prácticamente, hacen. O sea, hay cositas que están permeadas por esas prácticas, pero que ellos no lo toman como tal, como prácticas en atención temprana, pero digámoslo así, uno podría relacionarlas como con esto, ¿cierto? Sin embargo, hay instituciones que ya están empezando aquí en Colombia con procesos de atención temprana centrada en la familia, que forman parte de esas prácticas recomendadas y que creo que les están dando un poquito de frutos. Y hay otras instituciones que se encuentran capacitando a docentes, profesionales de la salud en estas prácticas, en unión con otras personas que vienen, pues, en este caso, del exterior, de España, específicamente, y que están ayudando a cambiar un poquito el cuento, pero realmente esto es muy nuevo y todavía requiere mucho proceso, hay que labrar todavía el camino y esto, digamos que todavía está muy oscuro, por decirlo así, pero por lo menos ya hay algo ahí que se va sembrando. ¿Podríamos decir que el Comité de Rehabilitación de Antioquia podría ser un referente en estos temas? Pues podría, te cuento. Yo siento que el comité tiene mucha capacidad de hacer cosas diferentes. Yo siento que se necesita es mirar un poquito más allá, por decirlo así, frente a la visión de que esto contempla, o sea, esto incluye. ¿Por qué? Porque es que todo cambio es complejo y hablar de este tipo de cuento, porque en realidad, o sea, esto representa un costo-beneficio para la institución o cualquier institución que ponga en práctica esto. El problema es verlo. Entonces, cuando no se ve, cuando priman pues como otro tipo de cosas, por decirlo así, se vuelve más difícil. Pero yo siento que el comité, teniendo una buena guía, un buen soporte, personas que lo apoyen, que lo asesoren, que asesoren esa parte técnica y administrativa, para empezar, por ejemplo, con pruebas piloto sobre la implementación de prácticas recomendadas, sería un éxito. Porque, siéndote sincero, y con esto creo que termino ahí la respuesta, esto es el futuro de la atención temprana en Colombia y en el mundo, porque estamos hablando es de empezar a trabajar con las familias, pero en la capacidad que tiene la familia de empezar a sustentarse por sí sola frente a ciertas cosas que el sistema, por decirlo así, se lo da, pero que si la familia estuviera de una manera, digámoslo así, entrenada, sería menos lo que necesita incluso del sistema. Entonces, ahí también hay ciertas cosas, John Eider, que tal vez juegan en contra un poquito del sistema, pero creo que se puede. Bueno, digamos que en Colombia o en el ámbito de pronto de Latinoamérica, de pronto está apenas comenzando el tema, pero a nivel o en el ámbito mundial, es un tema que ya se viene trabajando hace muchos años, que nosotros también podemos adoptar, digamos, todo el conocimiento, el proceso que ya han desarrollado durante muchos años otros países. ¿Cómo ha sido ese tema en el ámbito mundial? Es que esto realmente no es nuevo, o sea, realmente esto tiene un cuento de años. Estamos hablando más o menos que, o sea, esto arranca de un señor que se llama Urie Bronfenbrenner, que planteaba modelos ecológicos del desarrollo. ¿Y qué nos dicen esos modelos ecológicos del desarrollo? Que todo lo que está en el ambiente del niño es lo que realmente va a impactar en él, o lo apoya o lo obstaculiza. Y estamos hablando de, yo no sé, 70, 80, 90, 100 años, o sea, estamos hablando desde hace mucho tiempo de que las prácticas recomendadas, digámoslo así, se han venido puliendo. Ahora con la división para la primera infancia, pues sí, ¿qué más? Y todo esto, como te decía al principio, tiene un soporte científico. Entonces, digamos que en los países de Latinoamérica hay algunos que están empezando a implementar. Brasil, por ejemplo, es uno. Hay profesionales que se interesan por trabajar en los contextos de los niños y empezar a hacer como el cuento del desarrollo y la atención temprana diferente. ¿Qué es quizás lo más importante de resaltar, digamos, de ese contexto histórico, de todas las dinámicas, de todas las organizaciones que se han vinculado? ¿Qué es lo más importante que se debe resaltar de las prácticas recomendadas en atención temprana?
Lo más importante, es una muy buena pregunta. Mira, yo creo que lo más importante aquí siempre va a ser la vida de los niños que se atienden a través de esas prácticas y la vida de las familias que se atienden a través de las prácticas. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos tener mucha teoría y toda la teoría podrá estar soportada en la mejor evidencia científica. Y eso ya es algo bueno, es algo positivo, no lo podemos negar. Sin embargo, empezar a trabajar realmente con cosas que incluso están más allá dentro de esas prácticas recomendadas, porque eso solo te da una luz. O sea, eso solamente es un camino, una forma de caminar, por decirlo así, en los procesos de atención temprana. Pero cuando uno trabaja con las familias, y haciendo un paréntesis aquí, en los años, por ejemplo, que yo llevo como terapeuta ocupacional, que son más o menos 13 años, trabajando con rehabilitación infantil, entiendo que estas prácticas nos dan una guía, son un camino, una forma de hacer las cosas diferente y de empezar a pensar más en la familia y en los niños sin decir que nosotros no lo hacemos. Pero siento que aún faltan cosas, entre ellas empezar a trabajar solamente, por ejemplo, con la familia y en las situaciones que la familia presenta en el día a día que influyen en las interacciones de los niños, que eso a su vez impacta de manera negativa o positiva el desarrollo. Esas son cosas que muchos de los profesionales, por ejemplo, de salud, así tengan a nuestras prácticas, si no alcanzamos a ver esto, que es relevante, y no alcanzamos a identificarlo, ni a darle el valor que eso representa, no vamos a entender nunca en qué consiste realmente la rehabilitación, ni cómo realmente podemos cambiar vidas e impactarlas. Porque esto va a sonar un poquito literario, poético, porque cada familia, cada ser humano sigue siendo un universo. Y a veces organizar ese universo, ni siquiera uno mismo lo logra organizar el de otro. Es difícil, pero por lo menos nosotros, con esas prácticas, con esa guía que tienen las prácticas, le damos una luz a ese universo que se llama familia, a ese universo que se llama niño, para empezar a caminar un poquito diferente. Entonces yo creo que eso es lo más importante que cualquier profesional en atención temprana debería empezar a mirar. Desde ese soporte científico, teórico, hay unos ámbitos o unas áreas temáticas en las que se deben guiar los profesionales. Quiero Sí. que nos puedas comentar un poco más de esas guías que son evaluación, ambiente, interacciones, que nos puedas comentar un poquito más de esas guías que deben de tener los profesionales. Eso lo dice mejor hay una página web que se llama ECTA Center. ECTA Center son, como decir así, las personas, por decirlo así, que han definido incluso guiones y listas de verificación de cómo estamos haciendo esa ejecución de las prácticas recomendadas en la institución, por ejemplo. Entonces, supongamos que porque esos que estás diciendo son los dominios, entonces vamos a coger el dominio de evaluación. Entonces, para evaluación hay una lista. Entonces, vos te está diciendo esa lista. ¿Usted evalúa al niño y a la familia teniendo en cuenta sus prioridades, necesidades y preocupaciones? ¿Sí o no? O a veces. Entonces, digamos que eso tiene una lista por cada uno de esos dominios y de cómo se supone que deberíamos evaluar, solamente evaluar. Cuantitativamente. Exactamente, cuantitativamente. Y eso te reporta a vos como que, listo, ya usted está cumpliendo o no con esta práctica que la División para la Primera Infancia le está diciendo. O no, definitivamente usted no está cumpliendo, modifique estas cosas y empiece por este camino. Sin embargo, aquí hay otra cosa muy importante que juega como un papel trascendental, es cómo se implementan esas prácticas. Entonces, también hay algo que se llama la ciencia de la implementación. Entonces, esa ciencia de la implementación te está diciendo que, bueno, venga, por ejemplo, comité, ¿usted quiere implementar las prácticas recomendadas o una de las prácticas recomendadas en su institución? Sí. ¿Cuál le interesa? La de familia, evaluación, liderazgo, ambiente, ¿cuál le interesa? A mí me interesa esta. Cogemos esas listas de verificación y empezamos por etapa, porque ahí hay que formar un grupo de implementación, otro de evaluación, otro que guíe los procesos, que esté capacitando constantemente al profesional que va a empezar a aplicar esas prácticas, por decirlo así. Entonces, digamos que el soporte científico está. ECTA Center te da todo lo que tú necesitas, incluso en español. Hay otras cosas que obviamente están en inglés y te está diciendo, por aquí es el camino, haga esta lista de verificación y vamos viendo cómo usted se encuentra en la institución o cómo están con sus profesionales en la institución, por ejemplo. Es decir, que esos 7 diagnósticos
se deberían de tomar día uno, no enfocarse en todos en el mismo momento. Correcto, porque solamente implementar una de esas prácticas requiere un esfuerzo muy grande por parte de una institución. Y por esa razón es que muchos de los que ya han hecho esto en otros países siempre arrancan con pruebas piloto. Entonces, dicen ustedes, por ejemplo, en el comité nosotros tenemos varios programas, vamos a empezar a programarlo con uno y vamos a empezar con esta práctica. A ver, venga, miremos cómo está aquí, cómo lo organizamos, cómo lo hacemos. Porque otro cuento bonito de las prácticas, que tal vez lo podemos hablar si nos da el tiempito, es que no solamente esto está enmarcado como en los profesionales que ya tenemos, sino que también los profesionales tienen que cambiar la visión hacia lo que es esto y empezar a pasar de equipos transdisciplinares, perdón, de equipos interdisciplinares a transdisciplinares. De manera muy general, ¿eso qué quiere decir? Que existen ya profesionales de referencia, se llama así, que empiezan a intervenir con cada niño y con familia. O sea, siguen teniendo todo el equipo detrás, pero es este el que va a dar la cara, por decirlo así, y se va a soportar con todos. Pero para que este pueda dar la cara, también necesita de toda la esencia que su equipo en algún momento le haya dado. Y para eso se necesitan prácticas casi que de trabajo en equipo entre 5, 6, 7 años juntos, para que realmente eso pueda trascender un poquito más y empecemos a hablar como de estas prácticas, por ejemplo, a otro nivel. Que en realidad haya un proceso en el tiempo, ¿cierto? Sí. Que no estén como desligados cada una de las profesiones, en donde se puedan vincular también la familia, se tengan en cuenta los contextos, los entornos. Correcto. Por ejemplo, el comité, dentro de sus esfuerzos, ha creado espacios donde la familia participa. En alguno de los programas, incluso de atención temprana que tiene el comité, la familia participa. Eso es algo muy bueno, es algo muy importante. No lo estamos haciendo mal, creo que tenemos un buen camino, pero lo podemos hacer mejor. Eso es lo que yo siento. ¿Sí me entiendes? O sea, siento que el comité puede empezar a caminar hacia otro tipo de acciones que permitan empoderar mucho más a las familias, mejorar los procesos de atención con los profesionales y los niños y empezar a generar un impacto diferente en la sociedad, incluso en el sistema. Y eso nos va llevando a otras cosas, porque lo que vos decías hace ratico, el comité se puede volver un referente en procesos de atención temprana en Antioquia, en Colombia y posiblemente para otras partes del mundo. Lo que pasa es que eso necesita, como te digo yo, todo un proceso y también la voluntad pues, de empezar a cambiar, porque todo cambio no es tan sencillo de asumir, la verdad. Jorge, un mensaje final, una recomendación para las familias, para los profesionales, para todas esas personas que se quieren o quieren conocer un poquito más de las prácticas y que de pronto nosotros les podamos dejar ese mensaje para que de pronto vean la oportunidad de poder practicarla, de poder realizarlas, de que no es algo que de pronto sea difícil, sino que tiene que haber actitud y obviamente poder conseguir esos procesos que se pueden desarrollar en la organización, digamos, donde esté. Entonces, un consejo final, recomendación a todos los públicos que de pronto nos están viendo y que sientan la necesidad de aprender más de las prácticas recomendadas. Yo le diré, dar mensajes, dar consejos, sugerencias, creo que muchas veces eso se limita como al conocimiento que uno tiene y desconoce mucho lo otro que pasa, pero que siento que puede ser potente con las familias y los niños. Las familias tienen la capacidad de hacer muchas cosas. Yo siento que simplemente a veces están mal guiadas. Existen muchas instituciones a nivel de Colombia y el mundo que juegan muchas veces con ciertas expectativas de las familias y no son del todo honestos. Entonces yo creo que el mejor mensaje para la familia es que siempre son capaces de hacer lo que se propongan, solo que necesitan una guía, necesitan una luz, necesitan de alguien que sea transparente, que sea honesto con ellos y que les dé lo que realmente ellos necesitan, pensando siempre en lo que les preocupa, en lo que necesitan y lo que para ellos es una prioridad, no lo que para nosotros como institución o como profesionales sea una prioridad, no, es para ellos. Con la familia, con los profesionales, creo que la invitación más grande es a no dejarnos atrapar por muchas cosas que tiene el sistema. El sistema nos va llevando a muchas cosas que empiezan a desdibujar un poquito lo que realmente es importante. Y lo que realmente es importante para el profesional que atiende es la vida. No es el método, no es la técnica. Incluso te podría decir, no es esto solo es una guía.
lo más importante es la vida de quienes están atendiendo. Entonces empezar a pensar en la vida y darle incluso a esa familia estrategias que suenan locas y que no están soportadas incluso por la evidencia, pero que a la mamá le funciona, eso es importante. Porque hay muchas cosas, John Eider, en la institución, perdón, en esta no, pues en general, en instituciones, en el país, en el mundo, juegan con esas expectativas, profesionales que se venden para hacer ese tipo de cosas, terapias, métodos que no funcionan. Pero como usted es un padre de familia desesperado, paga donde le digan y paga lo que paga. Entonces, yo siento que para los profesionales ser un poquito más honestos en lo que hacemos, ser transparentes y recordar que estamos tratando con vidas y que eso tiene que impactar de alguna manera la vida de ellos y la de los demás. Y para las instituciones, yo creería que en general hay que hacer esfuerzos, que yo sé que eso económicamente, administrativamente, logísticamente no es fácil, pero hay que hacer esfuerzos para cambiar, intentar caminar diferente, que el dinero es importante porque sabemos que es importante, pero que no lo es todo, que hay cosas que trascienden las cosas, que hay cosas que cuando están bien enfocadas y basadas como en buen soporte del respeto, de la tolerancia, del amor, las cosas cambian. Y por último, como lo decía el doctor Ricardo Restrepo, que en paz descanse, un buen profe, un buen médico, decía que el comité tiene que llegar a todas partes. El comité no es una institución de un solo lugar. El comité llega a la casa, al corazón, a la vida, pero especialmente de los más pobres, de los que más necesitan. Porque los otros, gracias a Dios, tienen acceso. Eso sería. Jorge, mil gracias por haber aceptado la invitación. A todos, digamos, las personas que están conectadas en este momento, agradecerles por la participación. Recuerden seguir las redes sociales, activar la campanita de notificaciones para que les pueda llegar todo el contenido cada semana de lo que estamos desarrollando en el comité. Agradecerles nuevamente por su presencia y nos vemos nuevamente en otro podcast. Hasta luego. Hasta luego.